Claro, sí. La verdad que es muy difícil eh, poder concentrarse en algún tema. Yo creo que la conversación va a tener que pasar por muchos temas, porque ha sido muy rica cada una de las exposiciones. Yo tuve la suerte de poder verlas de nuevo, están colgadas en la red, les hemos acercado para quien guste verlas de nuevo el link. Yo tuve la suerte de poder mirarlas y la verdad que la segunda vez entendí mucho más y lo disfruté aún más que la primera. Vale la pena verlos. Tomé nota de algunas cosas que entre las tantas interesantísimas que dijeron, como para mencionarlas, y te pido a cada uno de los que han expuesto que me corrija, agregue lo que considere oportuno. Lo mío es solamente como un puntapié inicial, como para ir generando un clima de conversación donde el objetivo para mí es ver un poco los puntos de encuentro, que no necesariamente sean coincidencias, aclaro. A veces uno se acerca desde un lado, otro se acerca desde el otro y hay un punto de encuentro, pero para recorridos diferentes, ¿no? Y yo creo que hay muchos puntos de encuentro. Si me permiten, quisiera pasar ya al trabajo del conversatorio, mencionándoles, les pido perdón si por mi corto entendimiento me salteé alguno grueso. Agreguen ustedes los que les parezcan. Pero, por ejemplo, me encantó cuando el pastor Fernando Suárez empezó hablando del encuentro como una comunión. Pareció un giro más que una licencia poética. Esos en la liturgia quedaran congelados, en que hay que decir tal palabra en tal momento, alguna vez fueron algo que surgió espontáneamente del corazón de alguien. Y que las liturgias ordenan, organizan en función de un criterio, pero que la comunión, no me quiero meter con el Santísimo Sacramento de la cristiandad y menos conociendo tan poco del tema, pero la comunión es algo más que un acto dentro de la liturgia cristiana, algo aparte. Aún para quien no comulgue como cristiano, hay comunión de intereses. Bueno, yo creo que hay una comunión en el encuentro en común. Y creo que esa palabra de definir esto como una comunión en ese sentido, para mí ilumina la dirección en la que vamos. E insisto, no estoy hablando de liturgia ni de sacramento. Y justamente después el pastor Suárez habló de la teología que está imbuida de los espacios interreligiosos. Nos explicó que para él la teología se inspira en las Sagradas Escrituras o tiene sus fuentes en las Escrituras y que como cristiano le significa todo un esfuerzo leer el Antiguo Testamento sin leerlo a través del Nuevo Testamento, ¿no? Y acá es donde yo quisiera meter una pequeña reflexión,
a través del Nuevo Testamento o a través de otra de las fuentes, que es la tradición según la cual interpreta el Nuevo Testamento. Porque otro de los autores, expositores presentes, el señor Joel Benarie, hizo una lectura diferente de partes del Nuevo Testamento, no según la tradición cristiana, no según la tradición en boga en el cristianismo, pero refiriéndose a las mismas Sagradas Escrituras. Entonces, acá me parece que surge un primer tema interesantísimo para este encuentro de diálogo. ¿En qué medida lo que creemos que dicen las Sagradas Escrituras no es solamente una valiosísima interpretación tradicional de la tradición que suscribimos? Por ejemplo, un ejemplo de esto es, y acá termino con las breves menciones que hago a lo que dijo el pastor Suárez. Usted hizo referencia a qué entendemos por Mesías, ¿no? Y a mí me viene a la mente un párrafo de la Torá donde habla de un cierto emperador persa que le dijo a los judíos cautivos en Babilonia que vuelvan, que reconstruyan su templo, y a ese emperador se refiere la Torá como Mashiach, Mesías. Entonces, evidentemente, la palabra Mesías quiere decir diferentes cosas en diferentes momentos históricos de la redacción de las Sagradas Escrituras, pero además lo que significa para cada uno tiene que ver con su historia personal y cuál es la tradición de la que se nutre. Y entonces es muy necesario cuando conversamos que aclaremos estas cuestiones para que sean solamente semánticas y no pasen a ser motivo de combate, de querer tener la razón, porque es obvio que el otro no entendió. ¿Sí? Disculpen mi atrevimiento, ¿no? Yo extraigo de lo que les escuché decir cosas que permito ahora repetir, como para que sean un disparador de una conversación en la que participen después todos, y yo me voy a callar la boca, pero que participemos todos intercambiando ideas y escuchándonos unos a otros. La doctora Sony Vargas, yo encontré cuando dice que Dios continúa revelándose, esa frase, para mí es una frase a la cual desde la tradición judía se puede llegar también, pero por otro recorrido muy diferente. Y me parece interesante ver en qué sentido se puede llegar a la misma formulación por dos caminos diferentes. Por ejemplo, también la doctora dijo que cuando el hombre se pregunta por Dios, es Dios el que se manifiesta al hombre. E inmediatamente me vino a la mente el libro de Abraham Yoshua Heschel, Dios en busca del hombre. Entonces hay intuiciones teológicas que me parece que van más allá de las diferencias y que son posibles puntos de encuentro en la teología. Y creo que este es otro de ellos. Me encantó, doctora, cuando usted dijo que los herejes han sido grandes, un gran don, porque nos hacen pensar. Y en ese sentido, ojalá cada uno de nosotros sea para los demás, en ese sentido,
un hereje. En el sentido originario de la palabra en griego, airesis, el que se sienta en otra parte, el que viene de otro lado, pero que por ahí me puede aportar ideas nuevas. Así que en ese sentido, su revalorización de la herejía, no como acto de insubordinación ni como propagación de falsedades, no en ese sentido, sino en el sentido de alguien que me puede ofrecer ideas nuevas para aprender cosas nuevas y crecer y seguir siendo yo mismo, me encanta. En ese sentido, gracias por traer a los herejes, ojalá seamos herejes unos para otros en ese sentido. Bueno, voy saltando cosas. El presbítero Camaño. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, fundamental la receta de Fran. Sí. Pero al margen de eso, realmente, y sin chiste, su explicación de en qué sentido es falsa y errónea la teología de la sustitución, la manera en la que nos recordó las cosas que dijo e hizo en su momento Benedicto XVI respecto a la misa de Viernes Santo, tengo entendido, la de donde se oraba por la perfidia de los judíos, y donde, bueno, aunque el Papa Benedicto XVI haya considerado reformularla para decir que, bueno, oremos por la conversión, usted rescató el misal argentino. Y yo creo que yo no lo conocía, por ejemplo, ¿no? Para mí fue una sorpresa. La enorme riqueza del misal argentino, la profundidad y la generosidad y apertura que significa ese misal para el encuentro entre un católico que venga de una iglesia menos vertical y centrada en el Papa y más sinodal, como usted nos explicó, que es la iglesia que resultó del Concilio Vaticano II. Por favor, presbítero, si en algo entendí mal, le pido disculpas y le pido por favor que me corrija. ¿Sí? Yo no quiero poner palabras equivocadas en la boca de nadie, estoy diciendo lo que fui entendiendo. No, pero además necesitamos un hereje, como usted dijo, así que adelante. Correcto. Y me encantó, me pareció fundamental para este encuentro, presbítero, que usted hiciera mucho hincapié en que puede haber dos acepciones de la idea de pueblo diferentes, definidas de manera diferente. Una en un sentido más étnico, otra en un sentido más universalista. Lo digo con mis palabras, no son exactamente las suyas. Y que no tienen por qué ni excluirse, ni sustituirse, ni reemplazarse. Y encuentro que ahí hay un punto de encuentro entre lo que usted plantea como teólogo católico a partir del Concilio Vaticano II y de su pensamiento como profesor de teología, con los dos caminos para una redención de los que nos habla desde el estudio de las Sagradas Escrituras, cristianas y judías, pero como judío ortodoxo, practicante, que vuelven ahí. Ahí encuentro un punto de encuentro. Dos pueblos diferenciados, usted incluso dice para los gentiles. Pero lo fundamental es la teología de la sustitución en un planteo como el del presbítero Camaño, que va, doctor Barzás, que usted es abogado, no es sobre Seira, es perimida, ¿no? Sería.
Bueno. Prefiero no entrar en tecnicismos jurídicos. Hace bastante tiempo que aprendí que la justicia divina no es la justicia humana. Es así. Menos mal, menos mal. Sí, menos mal. Su definición de un pueblo a partir de la memoria, el compromiso y el destino común. Me pareció bellísima, contundente y que merece un espacio para que sigamos intercambiando ideas sobre esa temática. Hizo mención a un personaje histórico, un hereje, Marción, bueno, o Harnack, siglo XX, sacarlas el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras cristianas, sería como una especie de marcionismo en ese sentido. Pero fundamentalmente la idea de que haya una sola vocación salvífica, habiendo dos formas de pueblo de Dios, diversas, diferentes, distintas entre sí, y que me permito adelantar, Joel Ben agregaría ambas necesarias si se necesitan la una a la otra para complementarse. Acá estoy jugando yo a ver dónde puede haber encuentros, proveniendo desde pensamientos diferentes. Y luego, bueno, el pastor Daniel Veros, que tuvo el gran mérito, el enorme coraje de animarse a meter los dedos en el ventilador de las épocas oscuras de la historia, en las cuales, lamentablemente, entre los cristianos pasó lo que pasa en muchos lugares y lo que puede pasar entre judíos también, que es que en nombre del amor, en nombre de Dios, se hagan cosas que seguramente yo no sé qué es lo que ve Dios ni qué aprueba porque escapa a mis posibilidades, pero estoy seguro que Dios no lo aprobaría. Y esos son capítulos dolorosos que no les tocó solamente a los alemanes del Volga o a algunos protestantes alemanes. La doctora Sonia Andrade está en este momento en Bolivia. Bueno, yo alguna vez estuve en el Cerro de Potosí, donde murieron, usted está en La Paz, pero en el Cerro de Potosí murieron 8,5 millones de personas de los pueblos originarios, como esclavos. 8,5 millones. ¿Para qué? Para que alguien se enriquezca con más metales preciosos, ¿no? Y ahora se calcula que alrededor de 1 millón de africanos. 1 millón de africanos. Bueno, entonces yo creo, Pastor Daniel Veros, que al animarse a no querer barrer el elefante debajo de la alfombra y a traer un pasado doloroso que no inculpa a nadie, porque somos todos seres humanos y todos podemos equivocarnos, cada uno en su medida, y en cada pueblo ha habido barbaridades, pero al animarse a traer a esta conversación esa problemática, ha hecho una contribución enorme. Porque no podemos, creo yo, hablar con sinceridad pretendiendo que un pasado doloroso no existe. Esto no es lo mismo que acusar a nadie, ¿eh? Pero por lo menos aceptar que existe y que es parte de la conversación me parece un aporte fundamental. Por eso me detengo en ese punto y no voy a los otros aportes que hizo, que tienen más que ver con la teología desde otros aspectos más académicos, porque me parece que el diálogo es el diálogo entre personas que abren su corazón y usted con eso hizo un aporte a mi criterio fundamental.
pido perdón a todos si me extendí y pido perdón por todas las cosas interesantes, hermosas, que no dije, que no resumí de todo lo que ustedes dijeron. Y los invito, después de este disparador, por ejemplo, el presbítero Camaño tenía cosas para decir que el tiempo no dio. Si quiere aproveche ahora. Cedo la palabra, le cedo la coordinación a la doctora Andrea De Vita. ¿Puede ser, Andrea? Claro. Gracias, Bueno, Martín, por tu excelente relectura de las conversaciones anteriores. Ahora queremos escuchar, seguir escuchando. Hubo una, comenzaste diciendo, ¿qué nos une en estos distintos caminos que recorremos? ¿Qué nos une? Si hay alguno de ustedes que quiera comenzar, por supuesto, adelante. Yo puedo agregar algo, ya que todos Sí. siempre decimos casi por recurso estilístico, tengo muchas más cosas para agregar, pero cuando se va terminando el tiempo, hace poco yo estaba coordinando una mesa y el expositor dijo, bueno, tendría muchas más cosas para decir, pero ya el tiempo se va. Y yo le dije, medio por lo bajo, le dije, mira que te puedo dar unos 15 o 20 minutos más. Y me dice, no, estás loco que se me terminó el papelito, me dice. Así que, pero no, solo quiero agregar una cosa, y es, yo creo que esas tres características que puse, que uno podría decir es una definición de la noción de pueblo en general, pero que también define la autoconciencia que cada uno tiene del pueblo, entre comillas, al que pertenece por su convicción. Pero esta definición de un pueblo como memoria, como acción y como destino común, como memoria, como compromiso con el presente y como destino común, tiene dos utilidades. La primera es que a cada uno le permite examinar la propia historia de su convicción y de su identidad, y a la vez descubrir cuál es el compromiso que esa identidad tiene que realizar hoy por un mundo mejor, por un mundo eterno, y cuál es el futuro que tiene que ir construyendo para las otras generaciones. Pero además puede hacernos descubrir una noción de pueblo que nos abrace a los diferentes, porque todos nosotros, aún perteneciendo a convicciones diversas, podemos percibirnos dentro de una noción de pueblo que nos abrace. Podemos hacer una memoria común. Sobre todo cristianos y judíos tenemos una memoria. Podemos pensar en compromisos concretos por el hoy que sean comunes. Y podemos pensar un futuro en común. Yo creo que esa definición de pueblo nos hace crecer en nuestras convicciones, en la línea de que creciendo en aquello que somos, podamos crecer en serlo con los otros, porque podemos ser diferentes y construir una memoria, un compromiso y un destino juntos. Y esto significa que podemos ser un pueblo también. Podemos ser un pueblo sin que ese pueblo sea una mezcla, sin que ese pueblo exija a nadie renunciar a su convicción. Quería aportar eso en la línea de lo que había dicho la vez anterior y en la línea de lo que había sostenido Marcelo. Gracias, presbítero Camaño. Sony, Fernando, Daniel. Sí. No pueden decir José, porque además presbítero saben que significa anciano en griego. Ah, sí. Cada vez que no. José, muchísimas gracias, es verdad.
Fernando. Sí. Fernando, tenés que sacarte desmuteate. No, yo digo, estamos todos esperando que el otro hable. No, tomando, porque temas plantearon varios, pero bueno, para ir circunscribiéndonos a qué nos une, bueno, el tema de la espiritualidad, la fe que es común al ser humano, empezaría por ahí. Y yo la otra vez compartía que nosotros, por lo menos mi generación, ahí con el profesor Vero, con vos, Andrea, nos hemos formado teológicamente en un saber ecuménico, donde hemos sido muy bendecidos, muy enriquecidos por distintas tradiciones, experiencias y formas de hacer teología. Entonces, de alguna manera, esta pertenencia al pueblo de Dios, nosotros la hemos experimentado con mucha pluralidad y diversidad. Por eso yo, más allá que lo hacemos desde un enfoque latinoamericano, y como decíamos la otra vez, desde muchas miradas, ¿no? De la mirada de la mujer, mirada afro, bueno, todas las miradas, la teología de liberación y otras teologías europeas, y uno tiene una riqueza tremenda, pero hoy en día, por lo menos el énfasis que yo trato de no perder, es la visión ecuménica, ¿no? Que es un poco el proyecto de Dios en el Antiguo Testamento, la bendición a través de Abraham para todos los pueblos, y que esa línea la retoma después Jesús, y San Pablo y todos los apóstoles, ¿no? Un pueblo que se constituye a partir de la iniciativa de Dios y del llamado de Abraham, pero para ser de bendición a todos los pueblos. Y bueno, tenemos toda la riqueza del Antiguo Testamento, Moisés, los sacerdotes, los jueces, los profetas, los libros de sabiduría, salmos, y después que eso un pueblo que se constituye a través de una fe, de una fidelidad, y que realiza una alianza con Dios, tanto antigua como nueva, es decir, en un pacto, pero siempre la identidad, todo lo que atraviesa la palabra de Dios, que es lo que nosotros nos basamos, es ese eje transversal que es el pueblo de Dios. Incluso cómo ese pueblo se va constituyendo con su conflictividad y su diversidad, ¿no? Es decir, el pueblo judío, el pueblo gentil, y se va constituyendo en asamblea, de ahí nace la iglesia y el movimiento, que nunca fue único, siempre fue diverso, del antiguo y del nuevo. Uno tiene distintas escuelas teológicas en el antiguo, en el nuevo también, por eso uno cuando lee Hechos dice, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Sí, la geografía, la cultura, las tradiciones, bueno, marcan de alguna manera cómo se recibe, digamos, la revelación de Dios y cómo se la transmite. Pero yo quería hacer énfasis como para qué nos une. Yo creo que nos une una fe ecuménica, ¿no? Todos estamos en el mismo barco, en el mismo planeta, y ecumene quiere decir la existencia del mundo habitado, ¿no? Y hoy en día que tiene una gran amenaza el ecumenismo, que es Dios mercado, la idolatría, donde el centro no está en la vida, sino en la acumulación material, en el capital, y bueno, estamos destruyendo la vida humana y la vida planetaria. Entonces, de alguna manera esa no es el propósito de Dios, la justicia de Dios, que es universal, gratuita e igualitaria para todos los pueblos, en su diversidad y su pluralidad. Y yo creo que como fe ecuménica se construye así, desde distintas miradas, a través de la experiencia, la razón, la tradición, y bueno, la fuente, las escrituras, y que el ecumenismo tiene un gran enemigo hoy en día, que para mí es el individualismo, el racionalismo y el secularismo, pero mal entendido, ¿no? Así, basado en este capitalismo destructivo, el materialismo, que ha, digamos, separado la soberanía de Dios, la santidad que Dios quiere que el ser humano tenga. Entonces,
como aporte, como disparador, no quiero monopolizar la palabra, nosotros partimos de una fe ecuménica, donde se construye en diálogo con el otro, que aporta esa pluralidad, esa diversidad. Eso como para plantearlo, qué nos une, ¿no? Gracias, Fer. Hola, hola. ¿Puedo? Bueno, ¿Marcelo? Sí, Joel, adelante, ¿Me Joel. escucha, Marcelo? Hola. ¿Esto? Te escuchamos bien, Hola. Joel. No, Atilio quiere decir algo primero. Ok. Atilio. Atilio, adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias, gracias. No, yo quería justamente retomar lo del pastor Suárez, lo que nos une, decía el pastor Suárez. A mí me parece una cosa muy interesante el tema de la otra semana del pastor Suárez, cuando hablaba precisamente de la teología, ¿no es cierto?, que ese fue nuestro tema, y de la experiencia como un elemento fundamental, que me llamó la atención, que es esta: Dios tiene una casa y Él abre la puerta para que nosotros entremos. Y me parece que esta frase es una frase que nos une a todos. ¿Por qué? Porque me parece que podríamos tomar también en consideración tanto puntos de vista católicos, de que romanos católicos, como también el punto de vista de Joel, por ejemplo, cuando desarrolla insistentemente, el otro día incluso nos tocamos el tema de el padre, los dos hijos y el padre, ¿no?, que lo acoge al que se había ido en su casa, ¿no?, que lo está esperando. Y el Concilio Vaticano II tiene un tema muy importante en el número 2 de la Constitución sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, y que habla del designio del Padre. Es decir, el Padre, desde toda la eternidad, tiene un proyecto sobre el hombre, sobre la humanidad. ¿Y el proyecto cuál es? Que todos los hombres, dice, desde el justo Abel, ¿no?, comenzando incluso por Adán, y desde el justo Abel, todos entremos en la casa del Padre. O sea que ese Padre que decía Suárez, que nos abre la puerta para que entremos, está abriendo la puerta desde toda la eternidad. Y la tiene abierta. Pero hay también una paradoja, que la tiene abierta incluso para que podamos salir en algún momento. Mientras no estemos en la vida definitiva, podríamos salir también por esta puerta. Por eso, el tema de Joel es importante en la insistencia en el hijo pródigo, porque vuelve. Y con él vuelven muchos más. Ese es un tema que me parece interesante. Por otro lado, el tema del designio del Padre, si no me equivoco, no es un tema muy frecuente en la teología católica como tal. Es más bien un tema que se desarrolla quizás en el siglo XX, a lo mejor en parte del siglo XIX, si no me equivoco, pero en ambiente ecuménico. Y yo diría ecuménico en misión, porque precisamente el redescubrimiento en el diálogo ecuménico de que todos los cristianos tenemos que aportar para que se cumpla este proyecto del Padre de que todos los hombres entren en su casa. Por eso me parecía interesante, ¿no? Porque, al menos para mí, ¿no?, cuando el pastor hablaba el otro día, me parecía que podíamos resumir tanto el punto de vista, por ejemplo, de la teología, como la desarrolla Joel, ¿no?, como la teología que nos presentaba el pastor Suárez, como también la teología católica. Pero es interesante porque además Joel habla
en su libro, incluso el título es, ¿no es cierto?, Dos pueblos, una sola redención. Y precisamente este número de Lumen Gentium, el número 2 de la Lumen Gentium, dice que el Padre tiene la puerta abierta para toda la humanidad. Todos los hombres estamos invitados. O sea que no es que hay una distinción, algunos podrán de un modo, otros de otro modo. Hay un solo modo para entrar. Por eso me parecía muy acertada la afirmación de Joel, ¿no? Es decir, una sola redención, ¿no? Una sola redención. Por otro lado, yo creo que podemos incluso ir más allá, hacer un desarrollo ulterior, creo también. ¿Por qué? Porque es Jesús, ¿no?, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 23, que dice, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. O sea que no es solamente el Padre el que nos abre la puerta para entrar en su casa. El Padre también abre la puerta de nuestra propia casa para entrar y habitar con nosotros. Es decir, que hay una comunión, ¿no?, perfecta, podemos, ¿no?, entre nosotros, en el Padre, y el Padre en nosotros. Y yo creo que quizás tenemos que caminar en esta senda, ¿no es cierto?, donde nos encontramos todos juntos en comunión, como empezaba Marcelo a hablar, ¿no es cierto?, porque precisamente esta casa que nosotros nos construimos aquí, ¿no es cierto?, es una casa que, al plural, en nosotros, el Padre y el Hijo vienen hacia nosotros, ¿no?, y si vivimos la palabra. Y esto me recuerda también una frase de Chiara Lubich, que decía que la vida eterna es una casa, más o menos la expresión es esta, es una casa que se construye en este más acá, pero que se habita en el más allá. Es decir, que el Padre nos está abriendo la puerta desde ahora para que la habitemos también después, ¿no? Y yo creo que acá encontramos más elementos de comunión, ¿no es cierto?, para proseguir nuestro camino como pueblo, precisamente como pueblo de Dios. Bueno, esto me parecía una reflexión a propósito de lo del pastor Suárez. Gracias, Atilio, muchas gracias. Y había pedido la palabra Joel. Bueno, bien, ante todo, muchas gracias, Atilio. Muy claro, muy brillante sobre explicar más o menos, es explicar lo que yo trato de transmitir. Ahora, Andrea, vos, la pregunta es, ¿qué nos une? A nivel más profundo, mientras estemos separados teológicamente, mientras no nos reconozcamos teológicamente, entonces no hay una unidad verdadera. Podemos charlar, crear estos ambientes, pero todavía no hay unión. Y la unión es en la búsqueda teológica de la unión. A mí, por ejemplo, una vez convencido de Anita, que, ¿estás en tu casa? de que en el Ay, ¿no te agarró el granizo? Le pido que por favor silencien los micrófonos, gracias. Sí, Joel, perdón, adelante. Sí. Tenemos que buscar a mí personalmente, aquí estaba hablando de mí, una vez que me quedó claro de que la otra parte del pueblo de Dios está en el cristianismo, entonces tuve que abocarme a estudiar cristianismo para poder dialogar. Y eso es un problema que tenemos serio. Los cristianos no conocen más o menos lo que piensan los judíos, y los judíos no conocen lo que piensan los cristianos, y tenemos un cortocircuito en el diálogo. Así que no solamente hay que dialogar conociéndose o enfrentándose o al estilo de Levinas, o de escuchar, como dice Marcelo, sino también tratar de comprender la esencia de nuestra concepción. Es decir, y tenemos que resolverla, porque si el plan de Dios es uno, tenemos que buscar la unión, no solamente espiritual, sentimental, sino también teológica.
Tiene que haber una respuesta teológica en las Sagradas Escrituras. Y a mí, yo creo que estudiando el Nuevo Testamento, la veo. Veo que hay una teología de unión, las dos partes separadas del pueblo de Dios. Como dice el cardenal Kurt Koch, que habla de partes separadas del pueblo de Dios. Es uno de los pocos que hablan del único pueblo de Dios con partes separadas. A diferencia, por ejemplo, en ese sentido, él no está disonando. A diferencia el problema serio que tenemos, y que es a partir de nuestra estrategia, que continúa a lo largo de los otros puntos de la Iglesia, es de que hay una disonancia cognitiva con respecto al judaísmo. Hay un teólogo católico, John Krikowski, que dice, ¿cómo podemos nosotros, que creemos que Jesús vino a salvar a todo el mundo, y aceptar, por otro lado, de que los judíos tienen un camino diferente de salvación? Acá hay una disonancia, y se conoce que hay una disonancia, que debe ser resuelta. Y creo que se resuelve en el Nuevo Testamento. Cuando comprendamos la idea de los dos caminos montaños, que son paralelos, y que al final, cuando haya la nueva alianza, se van a suspender esos dos caminos. Va a haber algo nuevo. Cielos nuevos, tierra nueva. Y de mientras, hay que seguir por ahí. Bueno, lo que está diciendo es que la fe es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que agregarle la parte racional, la parte teológica. Tantas escrituras nos están dando. Dios no nos dio únicamente escrituras para que creamos en Él, no, en la misma escritura hay una lógica interna y no contradictoria. Tienen que llevarnos a comprender mejor la realidad de todas las partes del pueblo de Dios. Bueno, para los que quieren les recuerdo cuáles son las dos partes que están separadas y que que comienza justamente en Jeremías 31. En aquellos días haré nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es una nueva alianza, el nuevo pacto es con las dos partes del pueblo de Israel, la casa de Israel, que por el momento están separadas, estamos separados, está bien. Hay que empezar a tomar conciencia de que somos parte del mismo pueblo, para poder unirnos. Será la nueva alianza, que todavía creo que no ha llegado, y en el Nuevo Testamento, no tengo oportunidad de desarrollarlo, también es muy clarito que todavía no hemos llegado a la nueva alianza. Hay una alianza previa, Jeremías 31, 33, con la casa de Israel únicamente, para reintegrarla al pueblo de Dios. Estaba expulsada, existía más la casa de Israel. Para traerla de vuelta, se hace una nueva alianza con ellos únicamente. Y eso tiene que ver, y ahí está el sacrificio redentor de Jesús, que sacrifica por sus ovejas. Bueno, no nos olvidemos de vuelta de que el Nuevo Testamento habla de 3 tipos de ovejas. Mis ovejas, dice Jesús en 10, ¿verdad? Oye mi voz y me sigue. Son la casa de Israel, porque dice, he sido enviado únicamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso vino, esa es su misión, a eso lo mandó el Padre. Pues tiene otras ovejas que no son de ese redil, que no son de la casa de Israel, que también debe traer, que son los gentiles. ¿Y qué le dice a los judíos? Ustedes no escuchan mi voz porque no son de mis ovejas. No porque son malos, no porque son, qué sé yo, sino porque no son mis ovejas, no escuchan mi voz, no tienen que escuchar su voz. Tienen que seguir en el camino de siempre. El cristianismo es decir, pero cumpliendo la ley. Lo que es interesante, y ya tenemos que aceptarlo, en el judaísmo existen, de vuelta,
dicen que la historia humana, después de la salida de Adán del paraíso, se divide en 2000 años de caos, hasta Adán, 2000 años de la Torá, de la ley, que es hasta cerca de 2000 años atrás, aparece Jesús, y después hay otros 2000 años de los días del Mesías. Estamos viviendo, los judíos creemos que estamos viviendo 2000 años en la era mesiánica. Ahora, con respecto a la misión de Jesús, es para otra charla, pero está claro que Jesús no viene para los judíos. No por eso es menos Mesías, es decir, no por eso deja de tener características Mesías. Esa es la forma que yo lo voy a expresar. Bueno, hasta acá yo quisiera, no quiero meterme más, sino recordar estas cosas. Sí, Joel, es decir que hay que unir lo que nunca estuvo desunido. Hay que unir lo que estuvo desunido, creo. Hubo una separación. Es decir, bueno, hay que retomar el camino. Hay que retomarlo, hay que retomar el camino. Y ya hace 2000 años comienza un proceso con Jesús y la iglesia. Es decir, que es un camino diferente. La casa de Israel no puede volver por ley. Eso ya lo expliqué la semana pasada. La casa de Israel, al ser expulsada por el padre por fornicación, es decir, por idolatría, por ley, no puede volver. Pero como Dios es Dios, por gracia la puede traer de vuelta. Ese es el camino de gracia que se abre hace 2000 años. Ojo, pero a través de un sacrificio. Hay alguien que sacrifica por la casa de Israel, no por todo el pueblo de Israel. Allí Linda quiere intervenir. Bueno. Yo creo que una cosa que nos une desde los comienzos, desde el Génesis, es la creación. Pero las mujeres hemos tenido siempre la peor parte. Cuando en el relato de Génesis 26 dice que dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó en esta versión. Hay palabras más, palabras menos, está diciendo, y tengo entendido que Elohim se traduce como Dios, pero en realidad es una palabra en plural. Perdón, ando con la garganta un poco difónica. O sea que desde los comienzos de los comienzos tenemos igualdad, varones y mujeres. Pero las mujeres en general no tenemos los mismos derechos. Acá en Occidente, en el mundo occidental, cada vez estamos teniendo un poquito más de derechos, un poquito más de igualdad. Hay otras culturas que es un verdadero desastre para mi concepción de la igualdad. Yo desde hace muchos años me autodefino como feminista, pero no la que vandaliza o la que destruye, sino la que reclama igualdad de derechos, que es el término que define a feminismo. Si van a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia, de feminismo es igualdad entre varones y mujeres, de igualdad de derechos entre varones y mujeres con las características de cada sexo que tenemos y que contribuyen a lo mejor de nosotras y nosotros en cuanto los usamos en ese sentido. Yo creo que una de las cosas que con mucha dificultad se está empezando a utilizar y a ejercer esos derechos
en este mundo, pero que todavía falta muchísimo. En el idioma español es súper machista, hay una cierta apertura aún de la Real Academia, Real, así con muchos signos y muchos subrayados, hacia, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que también se confunde con política, y entonces aparecen las grandilocuentes, la profesora de 60 años, que por ahí va cumpliendo un poco más de años, pero que presidente, presidenta no existe. Y, bueno, de presidenta, por ejemplo, es un término que desde el 1800 y pico que existe en el diccionario de la Real Academia. Hace no demasiado está aprobado la palabra sororal como el equivalente a fraterno, que fraterno viene del italiano fratello, varón, hermano varón. Ahora está sororal, que es de mujer. Un abrazo sororal, por ejemplo, es un abrazo fraternal equivalente al del varón. Pero bueno, hasta en el lenguaje estamos todo el tiempo luchando para que se nos incluya. A mí no me da lo mismo cuando aparece una persona diciendo hermanos y no me incluye, yo no me siento incluida. O en lo cotidiano cuando dice señor usuario, yo soy mujer, elijo ser mujer, porque respeto absolutamente a quien no, así como a varones biológicamente nacidos como varones eligen otra sexualidad, para mí está perfecto, pero yo nací biológicamente mujer y elijo ser mujer, pero no me respetan eso en general, ni el Estado, ni en general las demás personas. Por suerte en nuestra iglesia hay un gran esfuerzo en ese sentido, y ya hay muchísimas personas que utilizamos el lenguaje inclusivo sin confundirlo con la política partidaria. Y bueno, creo que eso es un derecho adquirido desde el Génesis, pero no hemos podido ejercerlo en los tiempos. Gracias, Lynn. Gracias. ¿Quiere agregar algo más, José, por favor? Adelante. No, un breve agregado, sobre todo en relación a lo que decía Joel, que me pareció muy importante. Solo con una cuestión metodológica que puede ayudarnos mucho al diálogo, y es que en el cristianismo es tan importante hablar de Cristo como hablar del Espíritu, que es mucho más rico hablar del Espíritu Santo, porque salimos del atolladero de tener que ponernos de acuerdo en la biografía de Jesús. El Espíritu Santo, si usted me permite un minutito, querría leer un texto de un documento del año 97 de la Comisión Teológica Internacional, que se llama El cristianismo y las religiones de la tierra. Y dice: no se puede entender, para la perspectiva cristiana, claro, la universalidad salvífica de Cristo sin la acción universal del Espíritu Santo. Si esto se dice de todo el universo, vale especialmente para el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1, 26, 27. El texto es mucho más largo, después les recomiendo entrar al sitio oficial del Vaticano, el que quiera leerlo, del año 97. Es un texto escrito por teólogos cristianos, católicos, pero los puntos sobre el Espíritu Santo dicen algo muy interesante, porque nos está diciendo que aún para el cristiano, la presencia universal de Cristo se da en todas las religiones de la tierra por la presencia universal del Espíritu. Y que el mejor acto que podemos hacer en función de encontrarnos es discernir juntos la acción de ese Espíritu. Eso también lo dice el documento. Y el discernimiento de este Espíritu de Dios, algunos podrán creer que este Espíritu no es una persona divina, como creemos
los cristianos, pero lo importante es que todos creemos que el Espíritu de Dios está presente en la historia. Y todos creemos que podemos discernir su acción en la historia. Y ese discernimiento es fundamental. Para nosotros, para el cristianismo, es fundamental este momento del Espíritu. Porque como dice Pablo, si decimos que Cristo es el Señor, es porque el Espíritu lo ha dicho en nosotros. O sea, nada podemos decir desde la fe si no es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y ahí me parece que es un punto de contacto muy grande. Fernando Suárez hablaba de la espiritualidad. O sea, es esta decisión concreta del creyente, musulmán, judío, cristiano por la historia, que nos hace posible a todos nosotros discernir en función de proyectos que podemos realizar en común, de decisiones que podemos tomar en común, de juicios que podemos hacer en común. Lo último que digo, este es un punto en el que, sobre todo en Fratelli Tutti, en la encíclica algunos, para volver al tema que decía Linda, algunos le criticaron el Fratelli a Francisco. En realidad, ahí Francisco, el título que pone es citando una frase de Francisco de Asís. Pero la discusión linda fue en torno al tutti en algún momento. ¿Quién es ese tutti? Tutti son todos y todas. Todos y todas. O sea, la carta es un gran canto a que descubramos los caminos para una fraternidad universal. En ese sentido, en cuanto a encíclica, es un texto totalmente inédito por su tema. Bueno, me parece que para este camino, recuperar la idea del espíritu en las religiones es importante. Sí, sí. Un segundito. Sí, pidió la palabra Bueno, bien. Sony y Fernando en la lista. Bueno. Y Joel. Bueno, Dani. estaba mute. Bueno, quería agradecer a todos, pero en especial a Joel por esta, yo diría casi llamada o una suerte de vocación al diálogo, que más que diálogo, yo diría que es un pensar juntos en la comunión, que es hacer teología juntos, ¿no? Es buscar caminos que nos unen. Y tengo que confesarles que desde la última vez que tuvimos este diálogo, yo me sentí como atraída a buscar, a pensar qué es, dónde están, digamos, esas ideas o puntos centrales que nos unen. Sin duda la escritura. Y lo cuento así porque, bueno, Marcelo nos inspira siempre a contar experiencias, a contar más allá de nuestro quehacer teológico, y empecé a pensar que sí, me había atraído mucho Müner y sus tomos sobre un judío marginal. Escribió sobre Jesús y un judío marginal, y bueno, pues todos aquellos teólogos católicos que han escrito sobre el Jesús histórico. Y como esa tendencia, ¿sí? Padre José Camaño lo debe saber muy bien sobre esa inclinación de los últimos años de la cristología a buscar al Jesús histórico sin dejarnos, entre comillas, contaminar de la cristología, en busca de un Jesús histórico. Y en estos días, más allá de la preparación de la defensa, de la tesis y todo, me he dejado atraer muchísimo por ese Jesús histórico, por ese Jesús judío, es decir, cómo lo miraban sus discípulos, cómo él se movía en Palestina, cómo él... Y bueno, me gustó muchísimo haber encontrado a González Fáez también, que ha escrito algo sobre la humanidad de Jesús y, por ejemplo, su relación con la ley.
bueno, pues como de repente encontré que, y lo quería compartir con ustedes, esto que y yo les digo que a veces nosotros interpretamos que Jesús hablaba con autoridad. En realidad, este autor dice que detrás de ese, yo les digo, que lo fui a buscar, que está en Mateo 5, ¿sí? Jesús y la ley, ¿sí? Está en el Mateo capítulo 5, a partir del 17, empieza todo el tiempo Jesús a decir, se les dijo, pero yo les digo, pero yo les digo, pero yo les digo. Al final este autor dice, y detrás de esa ley, de ese yo les digo, Jesús no quería sobreponerse a la ley, ni quería decir otras normas, sino más bien poner a la luz quién es el hombre a la luz de la ley. Quería evidenciar quién es el hombre a la luz de Dios. Y termina Mateo diciendo, digamos, por lo tanto vosotros sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Casi repitiendo el Levítico, sed santos porque yo Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Y bueno, Mateo más bien dice ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y me gustó muchísimo, Joel, esto, porque yo pensé que sí, que como tú habías dicho anteriormente, que Jesús no quería abolir la ley, sino más bien cumplirla y darle pues otro significado, ¿no? Ese acercamiento a Yahvé. Y me gustó porque al inicio Marcelo nos habló de esta comunión. Bueno, la común unión. ¿Qué es lo que nos pone en comunión? En común unión. Y pensé que también para llegar a esta común unión teníamos que hacer un trabajo arduo, pues que hacer teología es hacer un trabajo arduo y buscar esta comunión, por ejemplo, para mí significa acercarme al Nuevo Testamento sin la contaminación que uno puede tener de una cristología y leerlo puramente, quizás con ojos limpios, con mente limpia y tratar de buscar ese judío marginal para encontrar lazos que nos unen y empezar a razonar pues dónde están esas cosas que nos aunan, esa común unión. Y quiero decir que, bueno, pues que este grupo me enriquece desde otros aspectos. Y también me ilusiona. Los españoles usan esa expresión. Sí, me hace ilusión. Me hace ilusión. Me hace ilusión, como decir que sí hay cosas que nos unen. Y bueno, también Marcelo, la última vez habías hablado si había alguna alianza. Sí, Jesús hace una nueva alianza y dice, yo les doy un mandamiento nuevo, pero su mandamiento es ámense los unos a los otros. Y si queremos pensar que este amor es, buscar esta común unión. ¿Mm? Y no mirar quizás el vaso vacío, sino buscar aquellas cosas que los pueden llenar en esta común unión y bueno, fatigar en aquellas cosas que pueden unirnos, ¿no? Así que agradezco muchísimo a Joel porque de verdad en mis citas a pensar, y pensar es bueno. Y gracias de verdad, muchas gracias. Gracias, Sony. Fernando, querías decir algo respecto del espíritu. Sí, que decía acá el anciano Camaño, es muy rico ese tema del espíritu, porque Dios quiere la salvación, la liberación ya de
desde siempre en su palabra, lo enfatiza mucho en el Éxodo, de donde constituye un pueblo de distintos pueblos, ¿no? El pueblo hebreo que porta la bendición abrámica, ¿no? Y ese es el mandato de Israel, que de alguna manera yo veo que Jesús lo retoma, ¿no? El mandato de Israel es una revelación de Dios, la justicia de Dios, del reino de Dios, es universal, es gratuita y es igual para todos y todas, para todos los humanos. Entonces, después San Pablo retoma este movimiento universal de Jesús, potenciado por la persecución del Imperio Romano, que obliga a la diáspora, y Pablo ve la amenaza a la justicia de Dios cuando se ataca esto, cuando se ataca su gratuidad, que decía la gracia, que decía Joel, la igualdad y la universalidad. Y ahí entra el Espíritu Santo, porque me hizo acordar Camaño el tema de Felipe, el servidor de mesa, que es la aparición del Espíritu Santo que trasciende fronteras misioneras, bueno, por la persecución, la diáspora, que el pueblo de Israel es de diáspora, es portador de esa bendición abrámica. Y fíjense que esa experiencia del Espíritu Santo cruza una frontera, va más allá de Palestina, cruza la frontera de Palestina, pero cruza también la frontera cultural, la de impureza, pureza, es decir, retoma más la escuela del don, ¿no? que es una de las otra línea teológica en el Antiguo Testamento, la frontera racial también, porque le está compartiendo el Antiguo Testamento a un etíope, eunuco. Ahí hay la cuestión también de la identidad sexual que hablaba Linda, y hay la frontera de la discriminación social, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo realmente es revolucionario en ese sentido, y es algo que, fíjense, Felipe, para convertir al etíope, le está citando a Isaías, al Antiguo Testamento, es decir, tiene que hacer toda una introducción para poderle mostrar a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. También pasó, yo lo dije, pasó con los caminantes de Maús, cuando el Jesús resucitado le tiene que explicar por qué había venido él, le tiene que explicar todas las escrituras, desde Moisés en adelante, para que entienda. Y después, bueno, el gesto de unión a partir del pan. Yo creo que eso es la característica del pueblo de Dios. Nosotros tenemos una misión de ser portadores de la revelación de Dios, que es un reino de justicia, pero es universal, gratuito, igual para todos y todas. Y el Espíritu Santo tiene una fuerte presencia allí, incluso tiene la beta femenina el Espíritu Santo, pero bueno, no quiero entrar a polemizar, dejo la palabra para otros. Sí, gracias, Fer. Yo tengo una larga lista de quienes quieren participar, conversar. Joel, vos querías antes decir algo, antes de que le dé la palabra al doctor Veros. Sí, bueno, quería recordar de que lo que el prefecto Camaño habló de la Trinidad en última instancia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eso es judaísmo. En la Cábala existe Tiferet y Sod Malhut, y los tres son uno. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que acá tampoco la Iglesia, cuando empieza a desarrollar el tema del Espíritu Santo, que no es en el siglo I ni el siglo II, está conservando una teología, digamos así, de la Cábala. Bueno, hasta ahí no me quería recordar esto, que es un tema que puede dar para mucho. Ya lo creo, gracias Joel. Daniel, adelante por favor. Bueno, ¿me escuchan?
Sí, perfecto. Bueno, un saludo muy cordial, afectuoso a cada una y cada uno de ustedes. Quiero agradecer los diversos aportes muy, muy valiosos. Y plantear de mi parte que me parece que retomando algunas nociones de las que planteaba el doctor Camaño, ¿no? Sobre la noción de pueblo como memoria, invitación al presente y apertura al futuro en común, ¿no? Me parece que ciertamente nos ofrece, digamos, una referencia interesante para reflexionar sobre lo que nos proponía adelante Ariel, ¿no es así? Al plantear los puntos de encuentro, el señor Joel. Marcelo, no, Marcelo al inicio. Sobre la cuestión, digamos, de dónde nos estamos encontrando, o nos podemos encontrar, digamos, ¿no? De distintas trayectorias, etc. Me resulta enormemente desafiante pensarlo en estos términos, ¿no es así? Yo, por lo menos en mi forma de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, las escrituras me desafía enormemente aquellos pasajes que muestran en continuidad el modo en que Dios se inclina ante el dolor humano, ¿no? Ante las situaciones de sufrimiento. Y ese movimiento de la misericordia de Dios, ¿no? Que presta atención y se inclina ante el clamor de un pueblo que sufre, que marcha a través de la historia con heridas. Creo que es precisamente esa referencia, ¿no? Del dolor humano, de las heridas en el cuerpo de nuestra humanidad, y hoy deberíamos pensar en los gemidos de la creación, digamos, aquella referencia que nos debe convocar a ese ejercicio de la memoria, a ese desafío a la acción común y a esa búsqueda de una perspectiva futura en común, ¿no? La idea de hogar, de casa en común, me parece que nos debe orientar a encontrar nuestras coincidencias, pero también valorar las disidencias en la medida en que nos dejemos, digamos, inspirar por ese movimiento de la misericordia de Dios y poner la atención en aquellos lugares donde hoy la humanidad una, ¿no? Más allá de sus diferencias ideológicas, confesionales, de todas las diferencias que nos atraviesan, sociales, etc., muestra sus heridas. Nos confronta frente al clamor de tantísimas hermanas y hermanos, ¿no es así? Y de la propia tierra en este momento. Entonces, no mirar para otro lado, no perdernos en discusiones bizantinas, ¿no? Que pueden ser, quizá, ¿no? Lo planteo como pregunta, una forma de desoír el clamor del Espíritu, que nos convoca a un movimiento de la misericordia, a un movimiento de la solidaridad como parte de un mismo pueblo, ¿no? Porque la verdad es que me parece enormemente desafiante encontrar nuestra unidad en la misericordia de Dios, que desacomoda y relativiza toda otra diferencia que podamos tener, ¿no? En tanto y en cuanto nos dejamos incluir en el movimiento de su misericordia, ¿no? Prestando atención al clamor de tantas hermanas y hermanos que más allá de diferencias de religión, de razas, de colores, de género, etc.,
padecen hoy, muy concretamente en sus cuerpos, en sus almas, esas situaciones que nos deben, me parece, convocar a ese ejercicio de la memoria, a esa acción en común y a esa apertura de la esperanza que me parece tiene su unidad en el movimiento de la misericordia de Dios mismo, ¿no? Por lo menos digo, me parece que allí me gustaría, digamos, inspirarnos mutuamente para encontrar ese movimiento de la misericordia a lo largo de toda la Escritura como una palabra, como una interpelación que se concretiza en los cuerpos, se concretiza en los padeceres, se concretiza en una creación que gime hoy, ¿no? Si miramos nuestro mundo. Así que, ante la pregunta, ¿qué nos une? Nos une el dolor humano, nos une una creación que clama, pero sobre todo nos une el movimiento de la misericordia de Dios que va a contrapelo, digamos, de nuestras formas de separarnos de ese dolor y de incrementar el dolor, ¿no? Gracias, Daniel. Guillo tiene la palabra y después Marcelo, en el orden que me lo han solicitado. Bien, solamente 2 palabras, de verdad. ¿Dos? Yo estoy, sí, 2, 2 docenas. Estoy, la verdad, muy agradecido de escucharlos a ustedes porque me hace tanto bien escucharlos. Espiritualmente me hace mucho bien, créanlo. Yo soy católico y pertenezco a un movimiento carismático desde hace mucho tiempo. Y de verdad, desde que yo conozco la fórmula teológica de Joel, yo ya no tengo necesidad de hacer esfuerzo para dialogar con nadie. Estoy en el diálogo interreligioso hace más de 20 años, he vivido en Israel, etcétera, etcétera. Desde que yo conozco esta fórmula que me parece totalmente de Dios, yo ya no tengo que hacer un esfuerzo para contactarme, para entender a un hermano de otra congregación o de otra religión. ¿Por qué? Porque tal vez en el primer libro de Joel, pero ya con el aporte del segundo más claramente, yo en 5 fórmulas, siempre hablando teológicamente, es decir, en 5 fórmulas sacadas de la Escritura, yo tengo resuelto mi problema de la economía total de la salvación, de la economía de la salvación judío-cristiana. La tengo resuelta. Para mí, la tengo resuelta para las 30 congregaciones de las que alguna vez he estado reunido, de las cristianas, y para los judíos. Bien. Entonces, yo pregunté alguna vez a Joel y le dije, ¿has encontrado después de largos años, Joel tiene muchos años de estudio, incongruencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento del punto de vista teológico? Y me dijo, no. O sea, no es un esfuerzo el encontrar este diálogo, es entender el proyecto de Dios con la clave del estudio teológico verdadero, sin hacer superficial lo que es profundo. Ir a lo medular. Joel es un estudioso que no se permite dudas que queden en su estudio. Siempre profundiza y algunas le han llevado muchos años para resolver. Así que gracias a todos y gracias, Joel, por haberme abierto la cabeza y el alma. Gracias. Gracias, Guillermo. Marcelo, por favor. Bueno, ¿me oyen? Sí. Ah, bueno, qué suerte. Porque estoy sin audio en la computadora, entonces hablo a través del celular, por eso aparezco 2 veces. Bueno, estamos ya en los últimos minutitos de la reunión. Sí. Así que, en primer lugar,
me queda pendiente contarles un midrash, después lo cuento si puedo. Solamente quiero no perderme la oportunidad de agradecerles a todos su participación y realmente creo que se está empezando a gestar un clima de trabajo de grupo. Yo lo siento así. Queda mucha tela para seguir cortando. Así que supongo, y lo digo sin consultar con el presidente de la Fundación Shalom, Paul Varsavsky, que muy probablemente tengamos de acá a 2 semanas o algo así, sí, otra reunión más. Digo porque después en el verano seguramente vamos a tener que planchar un rato. Y les quiero contar un midrash. Espero tener tiempo para hacerlo. Resulta que Rabbi Akiva tenía un amigo, un rabino también, bueno, rabinos fueron después, un fariseo, que le preguntó pícaramente cuál era el más fundamental de los mandamientos. Aquello a lo que, ¿se acuerdan? Jesús respondió: oye Israel, el Señor es uno, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Bueno, Rabbi Akiva respondió: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces este amigo de Rabbi Akiva le dijo: no, yo conozco algo más fundamental. Y citó los versículos de Génesis que dicen que hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó. ¿Por qué es más fundamental? Esta es la discusión del Midrash. Porque yo hay prójimos y hay vecinos que la verdad que me costaría mucho llegar a amarlos. No sé si puedo. No por hablar mal de los vecinos, hablo de mis limitaciones. Pero tener presente que están creados, que estamos creados, todos en un punto a imagen y semejanza de Dios, y que ese punto no tiene que ver con si es varón o mujer o tercer sexo o lo que sea, o si es negro, rubio, no pasa por ahí. Pasa por si es lo que la tradición ashkenazí denomina mensch. Si es humano en sentido ético. Si es libre de crear con amor. Que esta es la imagen y semejanza a la cual estamos hechos, según una interpretación, tal vez no la única, pero que tiene muchos adeptos en la cultura talmúdica, ¿no? Entonces, es más importante recordar que el próximo está hecho a imagen y semejanza de Dios, igual que yo, y que potencialmente, entonces, es alguien que puede amar y que puede crear. Es más importante eso que amarle. Más fundamental todavía. Bueno, es un midrash. Marcelo. Sí, perdón. Sí, adelante, ya está. Es un midrash. Bueno, y con este espíritu de comunión le quisiera pedir a Paul que por favor, y si no hay, no sé si Joel, alguien quiere agregar algo más, que Paul por favor nos despida hasta el próximo encuentro, que será sin duda alguna próximamente en 15 días. Bueno, en primer término quiero agradecer a todos los participantes. Creo que en esta tarde hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido, que existe una ancha avenida de coincidencias más allá de ciertas distinciones que cada vez lucen menos relevantes. Por otro lado, creo que en estos momentos estamos todos recorriendo un largo camino que son los 40 años en el desierto, en la búsqueda de una tierra prometida que
luce elusiva y que ese camino lo tenemos que recorrer en común. Hay muchas maneras de llegar allí. Les quiero cerrar contándoles una historia personal. Allí en los años 70 participé en un encuentro en la Universidad Hebrea de Jerusalén entre una delegación del Vaticano y una delegación integrada por muy distinguidos representantes y pensadores judíos. No sé muy bien lo que yo hacía aquí porque no era ni una cosa ni la otra, pero bueno, estaba. Y asistí a una discusión que hasta el día de hoy, no una discusión, un intercambio de ideas, que hasta el día de hoy me parece uno de los más fascinantes que he visto en mi vida. Y es ver al cardenal Martini y al entonces full profesor de Biblia en la Universidad Hebrea, Shmariau Talmon, discutiendo el significado de uno de los versículos del Génesis de los que en el fondo no se sabe muy bien qué quieren decir. Es lo que se llama Psukim Stumim, es decir, versículos cerrados. Y fue fascinante ver de qué manera esa discusión que tuvo lugar en hebreo se encaminó hacia el encuentro y el diálogo y hacia los elementos comunes en ese Pasuk Satum, en ese versículo cerrado. Nuestra vida está llena de versículos cerrados. Sigamos dialogando y muchas gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas Fernando, gracias. Daniel, Sony, Joel, José, Gracias. Linda, Priscila, Raquel, Daniel, gracias a todos. Marcelo, gracias a todos. Gracias. A ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la Chao, próxima. chao.